Tengo 67 años y trabajé toda mi vida por nada. Esa frase no apareció de golpe, no fue algo que entendí en un momento específico, ni una conclusión a la que llegué después de pensarlo mucho. Fue más silencioso, más lento, como algo que estuvo ahí durante años y que recién ahora puedo ver con claridad. Durante mucho tiempo pensé que mi vida tenía sentido, no un sentido extraordinario, no algo que destacara, sino un sentido suficiente, algo que justificaba el esfuerzo, el sacrificio, el tiempo, invertido en trabajar todos los días, porque eso era lo que hacían trabajar desde joven, sin cuestionar demasiado, porque había algo que parecía claro desde el principio: la vida se construye trabajando. Si trabajas, avanzas. Si te esfuerzas, consigues estabilidad. Y si consigues estabilidad, todo lo demás se acomoda. Y yo creí en eso, durante años. Trabajé toda la vida con esa idea. No buscaba algo fuera de lo común. No soñaba con grandes cosas. Solo quería una vida ordenada, sin sobresaltos, donde el tiempo tuviera un sentido claro y el trabajo parecía ser ese sentido. Recuerdo mis primeros años como algo simple. El dinero entraba, el dinero salía, la rutina empezaba a formarse. No había grandes decisiones, solo había que cumplir, gestar, hacer lo que correspondía. Y eso era suficiente. No había vacío, no había dudas. Porque no había espacio para eso. El tiempo estaba lleno de trabajo, lleno de tarea, lleno de cosas que hacer. Y cuando el tiempo está lleno, uno no se detiene a pensar si tiene sentido, solo sigue. Y yo seguí años, décadas, siempre dentro de esa rutina, siempre con la sensación de que estaba haciendo lo correcto, porque todo encajaba. El trabajo sostenía la vida, el esfuerzo daba resultados visibles, había estabilidad, había continuidad, y eso, durante mucho tiempo, fue suficiente para no hacer preguntas. Pero con el paso de los años, algo empezó a cambiar, no de forma evidente, no como una crisis, sino como una sensación leve, difícil de explicar, como si algo no terminara de encajar del todo, como si todo siguiera funcionando, pero sin la misma claridad de antes. Y esa sensación no se iba. Aparecía en momentos pequeños, en silencios, en espacios donde ya no había tanto que hacer. Y ahí algo empezaba a asomarse, no como una idea clara, sino como una incomodidad. Como una pregunta que no terminaba de formarse. ¿Para qué todo esto? Pero esa pregunta la dejaba pasar, porque no tenía tiempo para eso, porque el trabajo seguía, porque la rutina no se detenía, y porque cuestionar implicaba algo que no quería ver, porque hay algo que uno evita. Cuando llevas muchos años haciendo lo mismo, no quieres descubrir que tal vez no era lo que pensabas. Y yo no quería ver eso, no en ese momento, no después de tanto tiempo. Así que seguí, como siempre, trabajando, cumpliendo, avanzando, sosteniendo una vida que parecía tener sentido, hasta que dejó de parecerlo, no de golpe, no con un evento claro, sino como una acumulación, de años, de decisiones, de tiempo. Y un día, esa pregunta ya no se pudo evitar. No como duda, como certeza, esto no era lo que creía. Y ahí, algo se rompe, no afuera, adentro. Porque cuando esa idea aparece, todo empieza a verse distinto. El trabajo ya no se siente igual. El esfuerzo ya no tiene el mismo peso en el tiempo, ya no parece suficiente, y la vida empieza a mostrar algo que antes no se veía, no lo que hiciste. Lo que no estuvo, y eso es lo que cambia todo, Y cuando esa certeza aparece, ya no hay forma de volver atrás. No puedes desverlo, no puedes convencerte de que todo sigue igual, porque ya no es igual. Algo se movió, no en lo que hiciste, en cómo lo entiendes, y eso cambia todo. Empiezas a mirar tu vida de otra manera, no con reproche, no con rabia, sino con una especie de silencio incómodo, como si algo que siempre estuvo ahí, ahora se hubiera vuelto visible. Y en esa mirada empiezan a aparecer detalles, cosas que antes no tenían importancia, momentos que pasaban desapercibidos, ahora
Pesan no por lo que fueron, sino por lo que no fueron. Porque empiezas a notar algo. No faltó trabajo, no faltó esfuerzo. No faltó sacrificio, lo que faltó fue algo más difícil de nombrar, presencia, sentido, tiempo vivido de verdad. Recuerdo muchas etapas donde todo parecía correcto. La rutina estaba clara. El trabajo ocupaba su lugar. La vida avanzaba dentro de lo esperado. Y eso daba tranquilidad. Pero esa tranquilidad no era completa. Era una tranquilidad funcional, no profunda, no real. Porque había algo que no estaba siendo atendido. Algo que no tenía espacio. Y eso no se nota en el momento. Se acumulan día tras día, año tras año, hasta que un día se vuelve evidente. Y cuando se vuelve evidente, ya no hay forma de ignorarlo. Empiezo a recordar escenas, no grandes momentos en cosas simples. Una conversación que terminó rápido, un momento que podría haber durado más en un silencio que no compartían, y en todas ellas hay algo en común. Yo estaba, pero no estaba de verdad. Estaba pensando en el trabajo, en lo que faltaba, en lo que venía después. Y en ese tipo de presencia, algo se pierde no de inmediato, pero se acumula ahí, y un día, se notan ahora. Cuando miro hacia atrás, veo algo que antes no veía. No es que haya cometido un error grande, es que repetí pequeños errores durante muchos años. Errores silenciosos, errores que nadie señala. Errores que parecen normales, porque todo el mundo vive así, trabajando, cumpliendo, siguiendo una rutina, y esa rutina se convierte en vida, sin que uno lo cuestione. Y ese es el problema, que algo tan importante se haya vuelto automático, que la vida se haya reducido a trabajar, a sostener, a seguir, sin preguntarse demasiado, y entonces aparece una pregunta distinta, más incómoda, más directa. ¿En qué momento mi vida se convirtió solo en trabajo? Esa pregunta no tiene una respuesta clara, porque no fue un momento, un proceso. Fue algo que se fue instalando poco a poco, sin que lo notara Annie. Cuando lo noto, ya pasó Annie. Eso es lo que pesa, no el trabajo en sí, no el tiempo perdido en una forma de vivir que no cuestioné. Porque el tiempo no se siente cuando pasa, se entiende después, cuando miras hacia atrás. Y algo no encaja cuando notas que hay espacios vacíos. No de cosas, de momentos, de presencia, de vida, y eso no se recupera. No se puede volver atrás y hacerlo distinto. Solo se puede ver y aceptar que hubo algo que no estuvo. Que hubo algo que se dejó pasar y que eso forma parte de la historia, y esa aceptación no es fácil, porque implica soltar una idea, la idea de que todo lo que hiciste tenía sentido. Y cuando esa idea se rompe, algo se mueve no en lo que fue, en lo que queda, porque ahora ya no puedes vivir igual en ahora, ya no puedes seguir sin ver, ni eso es el inicio de algo distinto. Y cuando ya no puedes sostener la misma idea, empiezas a ver tu vida desde otro lugar, no con dureza, no con juicio, sino con una claridad que antes no estaba. Empiezas a entender que no fue el trabajo lo que falló, fue cómo lo viviste, porque el trabajo en sí no es el problema. Trabajar no le quita sentido a la vida, pero puede hacerlo. Si ocupa todo en sí, se vuelve lo único. Si desplaza todo lo demás, sin que lo notes. Y eso fue lo que pasó. No de un día para otro, no como una decisión consciente, sino como una forma de estar, una forma de vivir, donde el trabajo siempre tenía prioridad, donde el tiempo siempre se organizaba alrededor de lo urgente, y donde lo importante quedaba después. Siempre después, y ese después nunca llegó como imaginaba, porque el tiempo no acumula momentos. El tiempo los deja atrás, y lo que no viviste en ese momento no vuelve igual. Empiezo a notar algo que antes no veía. No es que trabajé demasiado, es que mientras trabajaba, dejé de vivir partes de mi vida. Partes que no parecían importantes en ese momento, pero que ahora lo son todo. Recuerdo días enteros donde todo giraba alrededor del trabajo. No había espacio para detenerse, no había tiempo para mirar. Todo era hacer, resolver, cumplir. Y en ese hacer constante, la vida se volvía automática, una rutina, una secuencia de acciones que se repetían.
sin cuestionar, sin revisar, sin detenerse a entender. Y esa rutina parecía segura, porque no había caos, no había incertidumbre. Pero tampoco había profundidad, y eso es lo que ahora pesa, no lo que hice, sino cómo lo viví. Porque vivir no es solo hacer, no. Es solo cumplir, es estar, de verdad. Y durante muchos años no estuve así. Estaba presente físicamente, pero no completamente. Mi atención estaba en otra parte. Siempre en lo que venía después. Siempre en lo que faltaba. Siempre en lo que había que resolver. Y en esa forma de estar, algo se pierde, no de golpe, no con ruido, sino en silencio, como todo lo importante. Y ese tipo de pérdida no se nota en el momento. Se acumula, se construye, hasta que un día aparece, no como un golpe, sino como una claridad, una sensación de que algo no tiene sentido, de que todo ese esfuerzo no llegó a donde esperaba. Y ahí es donde aparece la frase: no valió nada, no porque el trabajo no tuviera valor, sino porque lo que esperaba encontrar no estaba ahí. Y eso cambia todo, porque entonces ya no se trata de cuánto trabajaste, se trata de qué estabas buscando mientras trabajabas. Y si eso que buscabas realmente estaba en ese lugar. Y en mi caso, no lo estaba. Y esa es la parte difícil. Aceptar que no fue falta de esfuerzo, no. Fue falta de dedicación. Fue una dirección equivocada, una forma de vivir que parecía correcta, pero que no era completa, y eso deja un vacío, no material. Un vacío de sentido, de esos que no se llenan con más trabajo, ni con más tiempo, ni con más resultados. Porque no se trata de cantidad, se trata de cómo viviste lo que ya pasó, y eso no se cambia. Pero sí se ve, y ese ver transforma algo, no el pasado, pero sí el presente. Porque ahora entiendo, ahora puedo detenerme, ahora puedo ver lo que antes pasaba desapercibido. Y eso, aunque llegue tarde, tiene valor, no como solución, sino como una forma distinta de seguir. Porque aunque no pueda recuperar el tiempo perdido, todavía puedo decidir cómo usar el tiempo que queda. Y eso cambia todo lo que viene. Y cuando llegas a ese punto, ya no intentas arreglar la historia, no buscas una explicación que haga que todo encaje. No necesitas convencerte de que valió la pena, simplemente lo ves, tal como fue, y en ese ver hay algo distinto. No es alivio, pero tampoco es el mismo peso. Es una forma más clara de estar con lo que queda, porque ahora entiendo algo que antes no podía ver. No fue el trabajo lo que me quitó la vida. Fue la forma en la que viví mientras trabajaba. Fue como usé mi tiempo. Fue como dejé que la rutina se volviera todo. Y en ese todo, algo se perdió, no de golpe. No como una decisión evidente, sino en pequeñas cosas. En momentos que no parecían importantes. En espacios que no recibieron atención. En instantes que pasaron, sin ser vividos de verdad. Y eso es lo que ahora pesa, no como culpa, sino como una verdad que no se puede ignorar, porque cuando la ves ya no puedes volver a la forma anterior de mirar. Ya no puedes decir que todo fue suficiente, porque sabes que no lo fue, no en la forma en la que creías. Y entonces aparece algo más, no como solución, sino como posibilidad. Porque aunque el tiempo ya pasó, todavía hay tiempo, no para rehacer, pero sí para no seguir perdiendo lo mismo ahora. Entiendo que lo importante no se presenta como algo urgente, no hace ruido, no exige, está ahí, en lo simple, en lo cotidiano, en lo que parece pequeño, y depende de uno reconocerlo. Y si no lo reconoces, pasa, y cuando pasa, ya no es igual, y eso es lo que más cuesta aceptar. No que algo faltó, sino que estuvo y no lo tomen, y esa diferencia cambia todo. Porque entonces ya no se trata de lo que hiciste. Se trata de cómo estuviste, de cómo viviste, de cómo usaste tu tiempo. Mientras tu vida ocurría, y esa es la única parte que todavía se puede elegir. Ahora, cuando tengo un momento, no lo lleno de inmediato. No busco distraerme, no huyo del silencio. Me quedo en escucho, miro, no porque eso cambie el pasado,
sino porque cambia el presente. Y eso es suficiente para algo, para no seguir perdiendo mi vida de la misma forma. Porque si algo entendí, es que el tiempo no espera, no se detiene, uno vuelve, pero sí muestra dónde estuviste, muestra que priorizaste, muestra que dejaste pasar. Y cuando eso se vuelve claro, ya no puedes ignorarlo. Ahora sé que no se trata de cuánto trabajaste, ni de cuánto lograste, se trata de cómo viviste mientras todo eso ocurrían. Y eso es lo único que realmente queda. Y si este momento te hizo detenerte, aunque sea un poco, si te hizo pensar en cómo estás usando tu tiempo hoy, en lo que estás dejando para después, en lo que parece pequeño, pero no lo es, puedes suscribirte al canal. No para encontrar respuestas rápidas, sino para seguir mirando esas cosas que muchas veces dejamos pasar y solo entendemos cuando ya es tarde.